Hola, buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un bendecidísimo día martes. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar acerca de un misterio, un conocimiento que solo lo tenemos por revelación, que no fue un conocimiento para los que vivieron en el Antiguo Testamento, sino solo para nosotros los que vivimos en el Nuevo Testamento. Y ese misterio está en el Salmo 103, versículo 12. La palabra de Dios dice que Él alejará nuestros pecados tan lejos como está lejos el oriente del occidente. Y esto tiene que ver con algunas cosas más en la palabra de Dios. El templo de Jerusalén y antes el tabernáculo tenía que mirar hacia el lado oriente. El altar del sacrificio estaba situado en el lado más oriental del tabernáculo, mientras que el lugar santísimo estaba en el extremo más occidental. Todo lo demás estaba en medio de ellos dos. Entonces, en el Yom Kippur, el día de la expiación de los pecados de Israel, el sacerdote ofrecía el sacrificio en el lado oriente, después rociaba la sangre sobre el arca del pacto en el lado occidente, y por último, el último acto del día, el otro cordero, el del Yom Kippur, el que quedaba vivo y sobre el cual se ponían los pecados de todo el pueblo, era sacado del templo y llevado hacia el oriente, hacia el desierto. ¿Qué implica eso? La tierra es una esfera y la tierra gira sobre un eje y gira continuamente en la dirección oriente-occidente. Los extremos del eje están en el polo norte y en el polo sur, pero no hay un polo oriente ni un polo occidente. ¿Y cuánto está tan lejos el norte del sur? La distancia de la circunvalación de la Tierra de norte a sur. Pero en cuanto al oriente y al occidente, no hay puntos de referencia en la tierra de dónde comienza el oriente y dónde comienza el occidente, dónde comienza uno y dónde comienza el otro. No hay lugares que los definan, entonces nunca terminan. Si usted comienza a caminar al oriente, hacia el oriente, nunca va a terminar de caminar al oriente. Siempre hay un oriente al cual caminar. Mientras que si usted camina hacia el norte, va a llegar en algún momento al polo norte, y si sigue caminando, va a comenzar a regresar hacia el polo sur. En el caso del oriente y del occidente no existe eso. Si el templo hubiera sido construido en la dirección norte-sur, entonces el pecado solo habría sido retirado unos miles de kilómetros del pecador. Pero siendo que en la dirección oriente-occidente, a donde fueron alejados nuestros pecados, no hay un límite, la distancia es infinita. Y hay otro conocimiento en esto. La palabra hebrea para el este o para el oriente es la palabra Kedem, y el templo fue construido según el Kedem, según el oriente. Pero otro significado de la palabra Kedem en hebreo es eterno, y ello significa entonces que Dios aleja nuestros pecados hasta una infinitud, hasta una eternidad. Y aunque nosotros tengamos eternidad, nunca los podremos alcanzar, porque fueron alejados a una eternidad mucho mayor de aquella que nosotros podamos encontrar, de tal manera que nunca vamos a volver a encontrar nuestros pecados. Y esto tiene una aplicación práctica en nuestras vidas, mis hermanos. El día que nosotros venimos al Señor y pedimos perdón por nuestros pecados, o ya en la vida de creyentes, si alguna vez cometemos un pecado y pedimos perdón al Señor, ese pecado es alejado de nosotros tan lejos como está el oriente del occidente, y ello implica que no tenemos por qué acordarnos más de ellos. Cuando el Señor aleja nuestros pecados, los perdona, los oculta, nunca más se acordará de ellos. De tal manera que usted y yo nunca más deberíamos acordarnos de nuestros pecados una vez los confesamos y los entregamos delante del Señor. El diablo va a tratar siempre de recordarnos nuestros pecados.
pecados, de echarnos en cara nuestros pecados del pasado. Él no puede evitar nuestro futuro, pero sí nos puede anclar al pasado, a la vida anterior. De hecho, una de las trampas del diablo es precisamente ese atarnos al pasado, atarnos a los pecados del pasado, a la culpa del pasado, a la condenación del pasado, al juicio del pasado, a la culpa del pasado. Porque la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 9, versículo 63, que el que pone su mano en el arado, pero voltea a ver para atrás, no es apto para entrar al reino de Dios. Y recordemos que el diablo quiere robar, matar y destruir nuestra entrada al reino de Dios, entre otras cosas. Y eso lo hace o lo procura hacer tentándonos a vivir nuevamente nuestro pasado. Cuando usted y yo recordamos el pasado, volvemos a vivir el pasado, un pasado que ya fue alejado de nosotros, un pasado que ya fue enviado a una eternidad infinita donde jamás los podremos volver a encontrar y donde Dios nunca más se acordará de ellos. De tal manera que vivamos nuestras vidas una vez, si no le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo y vivimos en la culpa, en la condenación, en el juicio, en la acusación del pecado, este es el tiempo de venir delante del Señor y entregarle nuestros pecados y nuestras culpas y nuestra vida entera. La palabra de Dios dice que si nuestros pecados fueran tan rojos como el carmesí, Él nos limpiará y seremos como blanca lana. Por una parte. Por la otra parte, dice, todo el que me invoca será salvo, y al que a mí viene no le echo fuera. Y si usted ya es un creyente y no le ha entregado su vida a Cristo y carga pecados en sí mismo, entonces todavía culpa, condenación, etcétera, es importante y necesario que venga delante del Señor, los entregue, para que esos pecados sean borrados, sean quitados, sean alejados tan lejos como está el oriente del occidente, y podamos caminar en la libertad de la nueva vida en Cristo Jesús. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Espero que sea de bendición. Recuérdese, el Señor, cuando nos perdona, oculta nuestros pecados en el fondo del mar, nunca más se acordará de ellos, los alejará de nosotros tan lejos como están el oriente del occidente. Así que podemos vivir en la libertad con la que el Señor nos ha hecho libres. Y recordemos Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Bendiciones, mis amados, que tengan un bendecido día jueves, y si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar por este medio hoy a las 7 de la noche en nuestro estudio bíblico. Bendiciones y un abrazo para cada uno.